¿Qué hola Daniel? Esto es como de las primeras veces que hago un video de revisión y te voy a dar como unos cuatro puntos que considero como que yo vi de tus mayúsculas, que hay como detalles positivos. Y por ejemplo, mira, ve, aquí tenemos la altura de la X, que es como el tamaño promedio de las letras, y tenemos sus dos espacios de ascendentes. Si nosotros hacemos el óvalo, por ejemplo, se quedaría de este tamaño. Pero en el caso de la A, igual que con la mayúscula, se divide de esta forma y nosotros vamos a utilizar esta porción del óvalo para hacer la mayúscula. ¿Qué significa? Que yo tengo que ampliar este óvalo mucho más grande, casi casi para que ocupe mi primer espacio, segundo espacio de descendentes, ascendentes y el espacio. Se podría decir que mi óvalo tendría que ocupar este tamaño, pensando en que esta es la línea base, por así decirlo. Eso significa que la proporción o la estructura de la A quedaría de la siguiente forma. No sé si se alcanza a ver, pero la mayoría del peso está en esta zona y procuramos que esto esté tantitito o en el centro o tantitito hacia acá. Si yo lo hago sin la estructura del óvalo, mira más o menos cómo quedaría. Y así es como sería la A. Porque veo que tu A, digamos que está como muy de este estilo. Digamos que si lo podemos ver, ve como esta se ve un poco más amplia a diferencia de esta, que se ve un poquito más corta. Y independientemente del trazo de entrada, pues al final se le puede agregar este trazo de entrada o este trazo de entrada a la A, pero siguen siendo óvalos. Digo nada más para que lo tengas contemplado, que la A mayúscula contempla solamente esta proporción. En el caso de, le llaman el capital stem o el trazo como principal de todas las mayúsculas, digamos que, a ver si se ve en el video, sí. Tenemos nuestra proporción de X, primer ascendente, segundo ascendente, y desde arriba, mira, ve cómo el peso está totalmente cargado en la parte inferior e inclusive hace como si fuera un zapatito. No sé cómo explicarlo. En algunos libros lo puedes encontrar como una ave que le llaman, se me olvidó el nombre en español, la goose, que es como si fuera un flamingo, que si yo, por ejemplo, aquí tengo sus patillas. Yo sé que este ejercicio está como muy absurdo. Yo sé que este comparativo con el trazo está medio absurdo, sin embargo se utilizaba mucho para describir este tipo de trazo. Entonces digamos que si yo lo divido casi casi desde la mitad, desde esta zona, empiezo a cargar el peso y terminaría, mira cómo empieza a cargar peso aquí, aquí hay una pequeña curvita y termina en recto la parte de abajo. O sea, digamos que es como uno de los trazos más importantes que hay y es como es importante tener esta proporción porque esto es lo que va a definir casi todos los estilos de la mayúscula. Por ejemplo, si yo aplico esta misma lógica como para una M, quedaría igual así. ¿Vale? Entonces, digamos aquí, porque lo estoy haciendo un poquito chiquito, se ve muy cargado, pero dependiendo del estilo de los ejemplares vas a ver que son tanto de este peso hasta un peso un poquito más, digamos, más ligerito. Como por ejemplo en el caso de la N. Sin embargo, siempre hay que tratar de que quede como un... Mira cómo hay una pequeña curvita y termina casi casi recto. Pico, pico, por así decirlo. Porque en el caso de lo que yo veo en tus ejemplares, o bueno, en las mayúsculas, digamos que está como muy recto y se mueve así. Cuando en realidad si comparas como la estructura, mira, ve como en la parte inferior a la derecha está un poco más cargado el peso.
Por ejemplo, también en el caso de las mayúsculas, esto le llaman pues como la manipulación de la herramienta, que por ejemplo, mira, a ver si se alcanza a percibir, pero es muy diferente que yo tengo esta línea y voy haciendo cada vez más peso, quito y voy a subir, como en el caso de la mayúscula de la P. Pero si lo puedes ver, ve como si yo divido la línea, a ver si alcanza a percibir, los brazos abren de forma equitativa. Pero lo que buscamos es que en vez de que se abran de forma equitativa, solo se deba de abrir el brazo de la izquierda. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Digamos como que empujando hacia la izquierda, digamos la fuerza. Si lo puedes ver, verá como aquí es un poquito menos boludo a la derecha a comparación de este de acá. Tiende a ser un poquito más recto. Entonces en las mayúsculas, como la P o la B, se busca empujar como hacia la izquierda para que esto sea una línea completamente recta. Y digamos que ese es como un ejercicio o una forma de ir empujando la pluma. Mira, ve cómo se forma aquí una pequeña lineecita a comparación de tener esto. Que mira, ve cómo roba un poco de espacio, inclusive de forma negativa aquí, a comparación de este. Y digamos que eso es como una de las cosas que alcanzo a percibir también en lo que me mandaste. No es algo negativo, no es algo malo, sin embargo, pues es simple y sencillamente. Y hay varios ejercicios de copperplate que es para como mejorar esto. Si lo puedo ver, mira cómo se ve aquí, hay un pequeño piquito. Mira cómo se forma un piquito aquí y una curva hacia acá. Inclusive también, por ejemplo, hacemos una línea recta, bajamos y vamos pegando hacia la izquierda. Mira, ve cómo se ve el bracito cerrando de esta forma. Entonces, digamos, en la mayoría de los Engrosser Script también se hace esto. De una línea empiezas, empujas hacia la izquierda, quitas el peso y mira, ve cómo se alcanza a percibir la pluma. Entonces, si esto tú lo trasladas, por ejemplo, a ejemplares norteamericanos de estilos de letra, pues tienes que la N, digamos, sería de esta forma. Inclusive, no sé si hayas visto en los libros cómo en realidad los trazos ni se tocan. Y desde aquí de nuevo vamos hacia acá. Y así. Y terminamos en piquito. Mira a ver cómo terminamos. Y de ahí subimos. Y de ahí el ejercicio, piquito. Subimos. Piquito. Y así nos vamos. Digamos, este estilo específicamente es del Engrosser, o más norteamericano. Esto lo puedes ver con David Grimes. Y David Grimes como que él construye de forma como de este estilo las letras. Porque el estilo inglés pues es completamente distinto, porque ellos sí tocan todos los trazos. Digamos que es más como un estilo, mira, ve cómo tiene una construcción diferente, los trazos son continuos. Entonces en realidad, a diferencia de este, pues tú lo vas haciendo como paso a paso y manipulando la pluma. Mira cómo terminan en piquitos. Entonces esos ejercicios pueden ayudar bastante como tal a que vayas mejorando el manejo de la herramienta y pues como tener idea de estas pequeñas proporciones. También me habías hecho la pregunta del tema de la posición de la mano. Y este es como existen dos tipos de vertientes, tanto el del movimiento muscular como el del movimiento del brazo completo, o sea, movimiento combinado. Y por ejemplo tienes una persona como Michael Sol y otra persona como Michael Ward, donde Michael Ward lo ves completamente manejando pues todo el brazo, por así decirlo. Inclusive lo puedes ver a la velocidad que escribe. Y en realidad como tal no hay una posición exacta de cómo colocar el papel, pero sí hay una posición en la cual tu mano, digamos, hay una zona de escritura cómoda, si tú bajas así los brazos, como con el codo tantitito salido de la orilla de la mesa, y empiezas, digamos, como a hacer óvalos, como de forma natural. Digamos que no sé si alcanza a percibir aquí el óvalo.
tendría que estar completamente su eje central alineado completamente con las líneas o con la retícula, por así decirlo. Entonces depende de tu mano, si hay gente que lo agarra de esta forma, y si te das cuenta, si yo tuviera que hacer esto, el óvalo ya se cambia de ángulo, entonces tendré que tal vez mover la hoja para yo poder encontrar el ángulo en el cual se sentiría cómoda mi mano escribiendo. Entonces, mucho dependerá de cómo te sientas cómodo. En teoría, y por eso digo como en teoría, está la vertiente donde pues, los nudillos van hacia arriba, los dedos van, digamos, totalmente estirados, y a partir de eso es el movimiento muscular. Y uno, digamos que empieza a construir casi todas las letras con base en movimiento muscular. Y empieza a generar como este estilo de letras, ¿no? Sin embargo, existe el movimiento de Michael Sol, que por ejemplo tú lo puedes ver y es casi todo el movimiento, tiene que ver con muñecas, manos, y ves un poquito más lento. Y hace presión, gira, y de aquí tal vez se acomoda para una vuelta. Sin embargo, no es que haya un estilo cual sea mejor, sino dependerá de cómo te sientas cómodo tú. Sin embargo, si quieres llevarlo como lo dice, digamos, los libros, pues en teoría sí tendría que ser, digamos, con el brazo completamente nudillos hacia arriba, dedos completamente estirados, y empezar a generar este óvalo que quede totalmente perpendicular, digámoslo de esa forma, y ya vamos a hacer casi todos los movimientos. Pero pues obviamente este tipo de movimientos con el tiempo se van haciendo más fáciles. Como para generar como este tipo de cosas. Y obviamente ya con una letra más chiquita, digamos que va siendo mucho más sencillo que las florituras salgan. Sin embargo, te digo, depende mucho del estilo y cómo tú te sientas cómodo. Y obviamente eso conlleva que de alguna u otra forma tu músculo del antebrazo se convierta en el pivote. Y pues en realidad estés haciendo como todo el movimiento muscular sin mover exactamente nada de la muñeca ni de los dedos. No sé si esto te resuelve algunas dudas.